Suosa es No, Sousa. Sousa. Claro. Sousa. ¿Viste? Siempre Sí. le cambio algo yo. ¿Viste? Portugués. Veníamos tan bien. Como Sosa con una U en el medio. Edgardo, bueno, un gusto. Quiero que me contés de qué se trata Estaciones. Dale, Que esto bueno, va a ser mañana en la Biblioteca 1 de Mayo. en la Biblia 1 de Mayo, sí. Que está bueno que sea en ese espacio porque es un espacio de la ciudad al que, como la mayoría de las bibliotecas populares, a veces tal vez le damos un poco la espalda. Yo dicto un taller ahí en la biblioteca de otro palo, yo soy profe de teatro y es de teatro corporal y demás. Y hay otras actividades también en la Biblio. Y rescatar, hace poco la biblioteca cumplió 114 años. Sí. Entonces, rescatar la mística de esos espacios que fueron fundados por vecinos de nuestra ciudad que ya no están, pero que tenían como una visión más colectiva, y la apuesta de los clubes, de las bibliotecas populares y demás iba en ese sentido. Rescatar esos espacios, esa mística, y hacerlo desde el arte está buenísimo. Entonces, sí, en la biblioteca 1 de Mayo. Mañana empezamos Estaciones, que me preguntabas eso, y Lectura de la gorra es. es lectura, y luego hay una metodología, por ejemplo, yo hice un ciclo de mitología a la gorra, hay otros de filosofía a la gorra, que lo hace Diego Singer, que es un filósofo de Buenos Aires. La idea es compartir algo, en este caso va a ser poesía, y después como un espectáculo a la gorra, como teatro a la gorra. Después se pasa a la gorra, o la gorra está ahí, y digamos es un símbolo de un aporte voluntario, aporte consciente, digamos, en el que una vez finalizado la propuesta, sea la que sea, en este caso lectura de poesía, está esa gorra para un aporte voluntario, es decir, no hay una entrada determinante. Esa es la metodología de Lo que la gente de la gorra. quiera es como una donación, o como que lo que la gente quiera manifestar en cuanto a lo que es efectivo, digamos, o moneda, lo que sea. Sí, no, seguramente también podemos poner para, en sintonía con los tiempos, un alias, y que también se pueda hacer ahí, digamos. Está bueno eso, ¿eh? Y no deja de ser la metodología de la gorra, porque la idea no es la gorra en sí, sino el aporte voluntario al finalizar, y aporte consciente, digamos, también, teniendo en cuenta el contexto en el que estábamos, los precios en el que estábamos, digamos, no es que Claro, lo que quieran. es un descarte, claro. Van a estar Lo que quieran puedan, y a conciencia. Alberto Sánchez Graf también leyendo, vas a estar vos y va a estar Tomás Esplendore. Va a estar Tomás Esplendore, sí. Sí, somos principalmente Alberto y yo. Tomás viene más del palo del periodismo, porque mañana también es el Día del Periodista, entonces nos parecía interesante ver esa hibridación entre poesía y periodismo, que hay muchos referentes que fueron poetas y fueron periodistas también, como Pacurondo y Hellman y tantos otros. Entonces ver ese cruce. También va a estar Jessica Guevara compartiendo algún texto, alguna lectura. Y Alberto y yo venimos más del palo de la poesía, un palo medio desatendido en Olavarría, o no tan transitado, pero que está bueno rescatar, visibilizar, que se sepa que hay gente que apostamos a la escritura de la poesía en la ciudad. Recién hablábamos de eso en la previa. ¿Hay muchos escritores en la ciudad? ¿O no son todos los que están difundidos, digamos? Claro. Mira, yo soy nacido acá, pero volví no hace tanto, digamos, volví más o menos en el 21, 22, post pandemia, digamos. En el palo que es el que yo siempre me he movido, que es la poesía, hay muy poquitos. Seguramente debe haber mucha más gente que escribe, pero que no lo hace con intención de publicar o dar a conocer sus textos y demás. Escritores y escritoras de poesía, la verdad que hay pocos, y sobre todo hay pocos que hagamos de esa escritura un deseo de, en el buen sentido de la palabra, de profesionalización de eso, digamos, que no es simplemente un hobby, que escribo poesía porque me gusta y ya, y me doy el gusto, sino que apostamos a la poesía como un oficio, como una opción de vida, al arte en general y en concreto, en este caso, a la poesía. Sánchez Graf, Alberto, es un poeta, de uno de los pocos poetas de Olavarría que se ha mantenido durante años, que ha editado libros. Personalmente también tengo algunos libros editados y hemos recorrido, digamos, la región, o hemos ido
nada, cosas no es para chapear, digamos, pero con reconocimientos en distintos premios o becas y demás, que también está bueno poner en valor, si se quiere, o dar a conocer eso, que hay gente acá en Olavarría escribiendo que no lo hace solamente o simplemente como un hobby en sus ratos libres, pese a que el mango no, nos ganamos con otra actividad, pero que apostamos a eso como una opción de vida, a la poesía, al arte en general. Y entonces el encuentro de mañana intenta hacer un encuentro que ponga en valor eso, digamos, en el que vamos a ver poetas, pero va a haber micrófono abierto y va a ir al finalizar quien quiera compartir o su texto o un texto, expresarse, compartir, porque la poesía en definitiva tenemos como muchos prejuicios ahí con la poesía de algo aburrido, de algo muy intelectual. Digo, ayer se murió un poeta también, digamos. Y la poesía es eso, está en muchos rincones, está en las paredes, en los grafitis. En la música. Tal cual, por eso decía lo de ayer, en la música y en el habla. La poesía está en todos lados, digamos. No está lejos de ser esa cosa como erudita y aburrida, que a veces lo puede ser, la educación a veces transmite mucho esa sensación, pero la poesía es algo que nace y fomenta el encuentro, la palabra dicha, digamos. La poesía es para ser leída y escuchada. Se me vienen nombres como por ejemplo María Manetti, que tiene mucho que ver también con la poesía local, Graciela Mónaco también, que espero que me esté escuchando, le mandamos saludos. ¿Tu poesía de qué va? ¿Es historias que imaginás? ¿Volcás en tu poesía historias que ves en la calle, personales? ¿Cómo es? Sí, está bueno que lo preguntes. Personalmente, yo principalmente, y hay escritores y poetas que dicen que inevitablemente todo lo que uno escribe es sobre uno mismo, digamos. La fuente de inspiración principal es mi subjetividad, mi vivencia. He escrito un libro que se llama Humilde Inmensidad, que es de la relación subjetiva, emocional, espiritual, con el paisaje, con el entorno. En particular eso es con las sierras en las que yo vivía en ese momento y el sentirse parte de ese paisaje, que ese paisaje se haga cuerpo en uno. También he escrito sobre paternidad, por ejemplo, cuando fui padre, y al escribir sobre paternidad no es solo fui papá, sino es reencontrarse con el niño que uno fue, el niño que aún es y que lo tiene ahí medio arrinconado y medio cascoteado. Calladito el niño. Calladito, medio reprimido, que cada tanto sale, afortunadamente, en algún juego. Y la poesía es mucho de eso, también sale el niño en la poesía. En esto que decíamos que la poesía está en todos lados, en el habla de un niño, de una niña, hay poesía. Entonces, mira, te cuento un poco, si querés, lo de estaciones concretamente de mañana. La idea es que va a haber dos grandes bloques en el que principalmente Alberto y yo vamos a compartir textos de poetas que nos gustan. Más o menos entre 8 o 9 minutos cada uno leyendo textos de poetas que nos gustan, desde Bukowski, Urondo, Hellman, Juarros, Pizarnik, poetas que nos gustan, los vamos a estar compartiendo en ese momento. Alberto va a leer del Indio seguramente también porque a él le gusta mucho. Y habría después Tomás leería en esto de la relación que queremos hacer con el periodismo, un texto de Walsh, de Rodolfo Walsh. Y ahí haríamos una pausita y volveríamos con un segundo bloque en el que de vuelta leeríamos otros textos de otros poetas que nos gustan, más o menos de esa duración. En total 15 minutos, ponerle 15, 20 minutos. Y de vuelta ahí estaría Jessica también compartiendo algún texto en relación con el periodismo y Tomás. Y después haríamos un cierre cortito de 2 minutos que compartiríamos algún texto o propio o alguna cosita así que dé paso al micrófono abierto. Es decir, que ahí a los 50 minutos más o menos de haber empezado, no es cronometrado, digamos, depende de la energía que se suscite en ese momento. Pero más o menos por ahí abrimos micrófono. Entonces, quienes vayan, que lleven un texto que te gusta, un poema que te gusta, un texto propio que aprovechás para compartirlo, porque en definitiva también... O algo que te acuerdes, porque hay gente que le gusta tanto la poesía que ya la lleva en sí siempre. Estaría buenísimo también algo que sepas de memoria o un texto...
que aprendiste en la escuela, digamos, y que siempre te gustó. Sí. Bueno, ahí es un buen momento porque sobre todo esto, lo que propicia la poesía, que muchas veces se tiende a pensar que es como una actividad muy solitaria, que en cierta medida en el acto de creación lo es, estás solo con la página, digamos. Pero después es profundamente comunitaria y estamos necesitando. ¿Te corrijo algo? Puede ser. No estás solo, es el momento que te encontrás con vos mismo. Bueno, está bueno. Es el único momento, o uno de los pocos momentos, que uno se encuentra consigo mismo. Y ahí es donde descubrís ese niño interior que sigue vivo y que en la cotidianidad de la vida no lo ves o no lo escuchás. Sí, lo tenemos medio silenciado. Sí, Entonces, yo creo que no estás solo. Bueno, está bien, me gusta. Pero sería como que pensar que me encuentro conmigo mismo, que soy una dualidad y en realidad soy una unidad también. Claro, sí. Pero bueno, ya nos estamos poniendo como Sí, vamos a otro sábados filosóficos sí, a la sí, mañana, que está buenísimo. Bueno, es que día lo vamos a hacer. la poesía genera esto, digamos. Uh-huh. Es verdad que no estás solo, por ejemplo, al leer poesía, porque estás con esa otra persona y genera, digo, uno termina siendo amigo de personas que murieron hace años y termina siendo amigo de verdad porque siente que lo que vivió esa persona, ese alma, lo que sufrió, lo que anhelaba, lo que vivenciaba, es absolutamente parecido a lo que uno en otro contexto, en otro tiempo histórico, atraviesa, le golpea, sufre y que le pone palabras que uno quisiera tener y que a veces no encuentra. Recién cuando te decía esta idea, pensaba en García Márquez. Cuando hizo 100 años de soledad no estaba solo, al principio sí, después ya estaba con ese personaje que había armado. Uh-huh. Y hasta el mismo personaje lo iba guiando a ver cómo podés armar mi camino. De una. Sí. La narrativa tiene otros jeites que no son absolutamente distintos de la poesía, pero son un poco distintos. Está esta creación del personaje, el personaje que cobra vida casi individualmente y empieza a ser... tal vez había una idea previa y el personaje reclama y pide otra cosa que no era la prevista y empieza a habitarse de muchos personajes, de muchas personalidades. En la poesía puede llegar a pasar, pero lo más común es que eso no sucede. Es un juego más con el lenguaje, con el ritmo y con tu subjetividad, sí, tus emociones. La poesía te lleva la palabra, no es un personaje, pero también puede suceder que vos escribís, agarrás una hoja para escribir una poesía, digo yo no soy poeta ni mucho menos, querés escribir una idea y cuando lo vas escribiendo esas mismas palabras te llevan a otra. Olvídate, totalmente, y van apareciendo, no pasa siempre, porque también hay como esa cuestión de un rapto más mágico, si se quiere, en el que el poema está reclamando nacer y te usa a vos como un instrumento y sale. Pero también hay un oficio, digamos, y a veces no es tan fácil, hay que releer 1000 veces lo que escribiste y ver si cambiás una palabra, si sacás, qué sacás. Entonces tiene eso de abandono y de creación. Pero también, digo, para rescatar esta dimensión también, que la poesía también es un oficio, es una artesanía, y tiene entonces ese momento de inspiración, de conexión, de bucearse a uno mismo, en el que afloran cosas que uno ni sabía que lo habitaban. Claro. Y después tiene un laburito de ver, de enfrentarse con la palabra, que a veces es más tedioso, a veces les va encontrando un poco más el saborcito a eso, pero que también es parte del hacer poético, digamos, y hace la diferencia entre un texto que es meramente volcánico y catártico, y un poema en el que hay un trabajo con el ritmo y que te lleva a otros lugares también, Claro, te sí. genera. Che, me gustó esto, vamos a armar un segmento. Bueno, están que invitadísimos. Dale. Sí, mañana no sé si voy a poder ir, espero que sí, porque me gusta, como te digo, en mi costumbre no está la de escribir poesía, ni la de sentarme a escribir. He tenido momentos, sí, y mirá vos, en que la narrativa me ha un poco traspasado. En los momentos más difíciles que he tenido, ponele cuando me fui a estudiar afuera, yo también estudié actuación, y por ahí escribía, pero le escribía cartas, por ejemplo, a los seres queridos que ya no están, a mis abuelos, por ejemplo. Genial. Hojas enteras escribiéndoles la experiencia que yo tenía en ese momento, agradeciéndoles porque gracias a ellos por ahí hoy estoy por este camino, y ahí es cuando me invadía un poco la poesía, pero en la narrativa, no era la poesía en sí, sino que era un cuento medio poético. Uh-huh. Sí, es que ponerse a delimitar hasta dónde es poesía, o vos mencionabas a García Márquez, digamos,
Es una novela que repleta de poesía, Sí, embarazadísima sí. de poesía. Y está bueno que pase eso, que los límites se desdibujen. Y está buenísimo esa potencia del arte en general, el teatro también lo tiene, y la danza y la música, de lograr acompañarnos, de lograr acunarnos, acariciarnos en momentos en los que lo estamos necesitando, y es difícil encontrarlo en los contextos hostiles en los que a veces no nos desenvolvemos. Y también está bueno rescatar esa otra dimensión de oficio, de trabajo artesanal, que no niega ese costado más terapéutico en un sentido amplio, pero que también es una labor más pequeña, más Sí, del más día a día, minuciosa. más minuciosa, más de orfebre con las palabras, que también es parte y también está Te buenísimo. Y diría las dos conviven. hasta quirúrgica, una cosa así. Sí, sí, Como sí, tal para cual. llevarlo a otro campo. Bueno, entonces es mañana, 6:30, en Dorrego 2557, Estaciones, ciclo de poesía La Gorra. Espero poder ir. Bueno, ojalá que sí, y quienes estén escuchando también invitadísimos a que vayan a compartir y a escuchar. Cierro con esto, porque la poesía, lejos de ser esa chiquito que se escribe para abajo y es medio aburrido y no lo entiendo, nace y hoy sigue siendo profundamente propiciadora de encuentros, de compartir, de escuchar. La poesía es para ser escuchada, por eso tiene ritmo, por eso es hermana de la música, por eso hay poesía en la música. Y al escucharla, al compartir, al encontrarnos en torno a la poesía, pasan cosas potentes, bonitas. La poesía no pasa de moda. No, para nada, para Lindo nada. título para algún otro segmento. Para el segmento. Dale. Edgardo Suanza, entonces, gracias por haber Al venido. contrario, a ustedes. Nos Muchas vemos gracias. mañana, seguramente. Dale, genial, buenísimo. Un gustazo. Igualmente. Cerramos esta parte y después ya venimos con una invitación pugilística que vas a tener acá en la radio. Dale.